París, 1962. La lluvia arañaba los cristales del departamento en la Rue de Tournon, como un gato hambriento. Julia Urquidi, la mujer que una vez creyó en los finales felices de Corín Tellado, encendió un cigarrillo frente a la máquina de escribir, cuyas teclas guardaban el eco de las noches en que Mario, su mozo, tecleaba a la ciudad y los perros entre sorbos de café frío. Ahora el silencio era una losa. En el espejo del baño, su reflejo le devolvía a una desconocida, la esposa abandonada, la cómplice de un genio que ya no la necesitaba. ¿Cuándo empezó a desmoronarse todo?, se preguntó, mientras las cenizas del cigarrillo caían sobre una carta de Patricia, la prima adolescente que había entrado en sus vidas como un huracán de trenzas y risas. Julia no era ingenua. Había visto cómo la mirada de Mario se aferraba a la juventud de Patricia, su sobrina, durante las cenas en Lima. Pero París, con sus bulevares y sus mentiras, convirtió aquel afecto familiar en algo oscuro, viscoso. Lima, 1955. Mario Vargas Llosa tenía 19 años, y el mundo en la punta de la lengua. Julia, divorciada, 10 años mayor, lo encontró en la casa de su hermana Olga, discutiendo sobre Tirante el Blanco, con la vehemencia de un cruzado. Él llevaba una chompa gris y olía a ambición. Ella, a naftalina y derrotas pasadas. Negrita, le susurró una noche, en el taxi destartalado que los llevaba al cine Montecarlo. Eres la única que entiende que la literatura es mi religión. Julia creyó en esa devoción. Se casaron huyendo de un padre autoritario que amenazó con balas y policías. Chincha, 1955. Un alcalde borracho, un pescador como testigo y un vino agrio que juraron sería champán. Ser feliz 2 años es una maravilla, le había dicho a su familia. No sabía que el precio de esos años serían una eternidad de sombras. El departamento de la calle Tourne olía a humedad y libros viejos. Julia planchaba camisas en la cocina mientras Mario, convertido en una máquina de escribir con patas, devoraba a Flaubert y a Faulkner. Las noches eran un ritual. Él le leía pasajes de La Casa Verde entre caricias y ella fingía no notar cómo sus ojos brillaban más con las heroínas de ficción que con su cuerpo. ¿Crees que algún día seré tan famoso como Cortázar?, preguntó Mario una madrugada, abrazándola desde atrás mientras miraban el Sena desde su ventana. Serás más grande, respondió ella, sin sospechar que esa grandeza los ahogaría. Pero París también tenía grietas. La beca era miserable, y Julia vendió sus joyas para comprarle un reloj Cartier de segunda mano. Él lo usó hasta que la fama lo reemplazó por uno de oro. Las cosas no importan, le decía, pero Julia guardó el viejo reloj en un cajón, como un fósil de su amor. Mario no era el niño débil que Julia conoció en Cochabamba. Ahora sus celos eran cuchillos. En una fiesta en Miraflores, la acusó de coquetear con un desconocido por aceptar un whisky. Esa noche, ella le dio una bofetada. Él le devolvió el golpe. Fue la primera vez que la violencia entró en su cama, pero no la última. ¿Por qué me miras como si fuera tu enemiga?, rogó Julia, después de que él la encerrara bajo llave por hablar con un vecino. Porque eres mía, rugió él, poseído por un monstruo que Julia no reconocía. En París los celos mutaron. Mario comenzó a llegar tarde de la ORTF, oliendo a perfume barato y mentiras. Son grabaciones, decía, pero Julia encontró una nota de Pilar, la colega mexicana de voz melosa, entre sus papeles. Decía: tus manos escriben versos, pero tus besos son poesía viva.
Patricia llegó a París en 1963, con 14 años y una risa que heló la sangre de Julia. La sobrina se instaló en su casa como una intrusa elegante, devorando la atención de Mario con preguntas sobre Rayuela y paseos por el Louvre. Julia intentó ignorar las miradas que se cruzaban en la cocina, las carcajadas que resonaban hasta altas horas. Es solo una niña, se repetía, hasta que una noche los encontró en el sofá. Mario le explicaba un poema de Vallejo con la mano en su muslo. ¿Te crees que soy ciega?, le gritó Julia, rompiendo un jarrón que él le había regalado en Roma. Estás loca, espetó él, pero su voz tembló. Patricia se fue a los 3 meses, dejando cicatrices y un silencio cómplice. Años después, cuando Mario la desposó, Julia entendió que había sido el ensayo general de una traición. El embarazo fue un milagro. Los médicos en Lima le habían dicho que jamás sería madre, pero en París la vida le dio una esperanza en forma de latido. Mario escribía frenético, como si las palabras pudieran proteger al niño que crecía en su vientre, hasta que una tarde el dolor la dobló en el mercado de las Hayes. La sangre tiñó su vestido azul antes de que alcanzara a gritar. En el hospital, Mario sollozó, abrazado a ella. Lo importante es que estés viva. Pero Julia supo que algo se había roto. Él enterró su dolor en los bares de Saint-Germain-des-Prés. Ella, en las páginas de un diario que quemaría años después. Maté a nuestro hijo sin querer, escribió una noche, borracha de culpa, inembutal. Octubre de 1964. Julia encontró la carta en el bolsillo del abrigo de Mario. Patricia, la prima de ojos verdes, le confesaba su amor en un francés torpe. No hubo gritos esta vez. Ella empacó en silencio dejando sobre la mesa de mármol una nota. Prefiero ser la fantasma de tu pasado que la carcelera de tu futuro. Mario la persiguió hasta la Grande du Nord, suplicando entre lágrimas. No te vayas, eres mi musa, mi única verdad. Pero Julia ya no creía en los finales de cuento. Subió al tren con un vestido negro y el reloj viejo. Atrás quedaban 9 años de amor, celos y páginas que inmortalizarían a un Nobel, pero no a ella. Julia Urquidi murió en el 2010, olvidada por el mundo pero no por la literatura. En La tía Julia y el escribidor, Mario la convirtió en un personaje de farsa, una viuda cómica que amaba radionovelas. Pero en los márgenes de su biografía, entre líneas y suspiros, sobrevive la verdad. Fue ella quien sostuvo la pluma y el corazón del hombre que soñó con ser Dios. El amor es una cadena de montañas, escribió una vez. Tiene cumbres fugaces y abismos que te devoran vivo. Julia eligió saltar al vacío antes de permitir que la mentira la sepultara, y en ese salto encontró su propia inmortalidad.